Esta es la nueva Xiaomi Mi Band 7 y estoy seguro que nuevamente se convertirá en uno de los productos más vendidos de la marca. Pero es evidente que en los últimos años su evolución ha sido extremadamente escasa y además su precio ha ido aumentando en cada generación aproximándose demasiado a los 50 euros. Pero si hay una marca que canibalice sus propios productos, esa es también Xiaomi. Y es que tenemos un nuevo reloj dentro de su ecosistema, el cual costando prácticamente lo mismo nos ofrece muchas más funciones como GPS integrado, una mejor autonomía o la opción de monitorizar más de 100 deportes, entre otras cosas. Y en este vídeo os cuento por qué con opciones como esta no deberías comprar una Mi Band 7. Después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a Danielotech. Bueno, está claro que desde hace años Xiaomi vive de las rentas con su Mi Band y es que se ha convertido en un producto tan popular que en cada generación siguen vendiendo millones a pesar de no traer grandes cambios o grandes mejoras. Pero si buscamos un poco, incluso dentro de su propio ecosistema, nos encontramos con opciones mejores, como es el caso del Maimo Watch R, que costando menos de 50 euros nos ofrece muchas más cosas. Como siempre, en la descripción del vídeo os dejaré links de ambos con descuento por si queréis echar un vistazo. Una funcionalidad muy esperada por todos en la Mi Band 7 era la llegada del GPS integrado en la propia pulsera, de forma que no tuviéramos que utilizar nuestro smartphone a la hora de monitorizar los deportes al aire libre. Pero finalmente no ha llegado y tenemos una Mi Band completamente continuista, cuyas novedades más importantes se reducen a dos: una pantalla algo más grande, la cual ha crecido de las 1,56 pulgadas a las 1,62 pulgadas, es decir, 0,06 pulgadas más, y un modo Always On Display o pantalla siempre activa, la cual nos muestra la hora y la fecha cuando la pantalla no está encendida. En cuanto al resto de funciones, seguimos contando básicamente con lo mismo que en la generación anterior, así que estamos ante una pulsera que no supone ningún cambio relevante respecto a la Mi Band 6. Por otro lado, el Maimo Watch R es un smartwatch del ecosistema de Xiaomi bajo la submarca 70Mi y cuenta con muy buenos acabados, una pantalla considerablemente más grande, mayor autonomía y mejor conectividad que la Mi Band 7, ya que este sí integra GPS. En este caso contamos con una pantalla circular de 1,3 pulgadas con borde acabado en acero inoxidable y un solo botón para despertar la pantalla o para entrar en el menú principal. Un punto a destacar es que su parte trasera está fabricada en plástico y fibra de vidrio a prueba de desgaste para una mayor duración, y aquí encontramos los sensores de ritmo cardíaco y saturación de oxígeno en sangre, y al igual que la Mi Band 7 es resistente al agua hasta 50 metros. A pesar de su tamaño, deciros que es un reloj bastante cómodo con el que he podido dormir con él puesto sin problema alguno, y está disponible en 6 colores con varias combinaciones de correa y caja. Obviamente estamos ante un reloj con un software completamente cerrado, al igual que ocurre en la Mi Band 7. Si desplazamos de arriba hacia abajo, accedemos al centro de notificaciones, donde podremos ver gran parte del texto de los mensajes o WhatsApps que recibamos. Y si desplazamos de abajo hacia arriba, accedemos al centro de control, donde tenemos el modo no molestar, ajuste de brillo, linterna y demás. Y hablando de brillo, tenemos un nivel máximo muy correcto, muy similar al de la Mi Band 7, un brillo máximo que nos permitirá visualizar su pantalla en exteriores sin mucho problema, pero al igual que la Mi Band carece de regulación automática. Además, su pantalla es LCD, no es AMOLED, y este seguramente sea el punto más negativo respecto a la Mi Band. Tanto el reloj como la pulsera nos notificarán cuando recibimos llamadas y desde aquí solo podremos silenciarlas o rechazarlas, en ningún caso podremos responderlas, ya que ninguno de ellos dispone de un micrófono para responder llamadas y para hablar directamente a través de ellos. Si desplazamos de derecha a izquierda, accedemos a los diferentes widgets del propio reloj, los cuales podremos añadir más o quitar desde la aplicación móvil, pero como veis por defecto viene uno de acceso rápido a 5 funciones que podremos personalizar también desde la aplicación, y desde aquí también podremos acceder al resto de funciones. También tenemos actividades deportivas, resumen de actividad diaria y tiempo meteorológico. Y si desplazamos de izquierda a derecha nos encontramos con una función que es la primera vez que yo veo en un reloj. Se trata de un asistente inteligente llamado Mayday que nos mostrará información de forma dinámica en función de la hora del día y en función de cómo utilicemos el reloj en nuestra rutina diaria. Pero como os digo, esta información es completamente dinámica, el reloj irá aprendiendo del uso que hagamos de él a medida que vamos utilizándolo y conforme a eso nos irá mostrando una información u otra. En cuanto a mediciones, he comparado ambos dispositivos y han sido muy parecidas tanto en ritmo cardíaco como en saturación de oxígeno en sangre, donde tanto la Mi Band 7 como el Watch R pueden hacer estas mediciones de forma constante durante 24 horas al día. Por supuesto, también tenemos cuantificación diaria de nuestra actividad cotidiana, aunque no hagamos deporte, y el reloj nos dará información como son las calorías quemadas, los pasos que hemos andado y las horas que hemos estado de pie. La medición del sueño creo que también bastante bien, es algo que tenemos en ambos dispositivos y creo que en ambos casos ha sido bastante acertada.
y por otro lado los entrenamientos con GPS en el caso del reloj también bastante bien. Tarda unos 20 o 30 segundos en coger señal y nos ofrece datos bastante apegados a la realidad. Y esta es la carencia más importante de la Mi Band 7, donde todos estábamos esperando esta función y que sí tenemos en el Watch R y que creo que es imprescindible para tener una buena cuantificación en nuestras actividades al aire libre. Y hablando de actividades, tenemos un montón. Concretamente 116 modos deportivos, aunque en el reloj solo aparecen unos pocos, podremos añadir más desde la aplicación móvil y además en algunas de ellas tenemos detección automática. Así que si por ejemplo empezamos a correr, el reloj lo detectará y nos preguntará si queremos iniciar esa actividad. También tenemos una función que me parece bastante útil de recordatorio de beber agua, donde podremos ir marcando lo que bebemos y ponernos metas de lo que queremos beber a lo largo del día. También tenemos otras funciones como el control del ciclo menstrual en el caso de las mujeres, control de la reproducción de nuestro smartphone, cronómetro, disparador de la cámara, temporizador, buscar mi teléfono y calendario. Algo que me ha gustado mucho en cuanto a la función del control de la reproducción es que según iniciamos una reproducción de cualquier cosa en nuestro smartphone, el reloj lo detecta y ya nos muestra estos controles de forma automática, de forma que no tenemos que molestarnos ni siquiera en buscar y abrir esta funcionalidad, y además podremos hacer uso de ella mientras hemos iniciado una actividad deportiva. Pasando a comentar su autonomía, algo muy importante para muchos, me ha dado en torno a 10-11 días con todos los sensores activos 24 horas, unos 3 o 4 días más que la Mi Band 7, y además su cargador también es magnético, por lo que es bastante cómodo. La aplicación del móvil es muy sencilla y funciona bastante bien. Se llama Maimo Fit y según la abrimos encontramos información de actividad, ejercicio, ritmo cardíaco, estrés, energía, sueño, oxígeno en sangre, recordatorio para beber y salud femenina. Y pinchando en cada una de estas tarjetas tendremos información ampliada. Desde aquí también podremos configurar el reloj, desde las esferas donde tenemos más de 100 hasta los widgets o las notificaciones que queremos recibir. En resumidas cuentas estamos ante un reloj completamente recomendado, ya que nos ofrece muchas más funciones que una Mi Band 7 costando prácticamente lo mismo. Obviamente lo habrían bordado si le colocan una pantalla AMOLED, pero claro, el precio tampoco sería el mismo, y creo que pocos relojes o ninguno tenemos en el mercado en este precio que lleve GPS integrado. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, que por lo menos os haya servido para ver cómo por menos de 50 euros, si buscamos un poquito encontramos smartwatch incluso dentro del ecosistema de la propia marca, que nos ofrecen más funciones que una Mi Band 7. Ahora me gustaría que me dijerais en comentarios con cuál de los dos dispositivos os quedaríais vosotros y por qué. Nada más por hoy, yo me despido de todos vosotros, un abrazo y hasta el próximo vídeo.